Pues entiendo que hay que aprovechar todos los diferentes recursos y canales que tenemos a nuestra disposición. Yo, por ejemplo, el vídeo no lo había elaborado tanto, pero llegó la pandemia y nos quedamos en casa y empecé a hacer vídeos, ¿no? Porque algo había que hacer en casa, ¿no? En cambio, escribir, me encanta escribir, los blogs, el fomentar la discusión de diferentes temas relacionados con la genética o con la biología o con la embriología, con la ética, que son los temas que me interesan, ¿no? El utilizar mi presencia en diferentes canales de radio, el asistir a algunas entrevistas en televisión, los podcasts, que es un fenomenal canal y es otro recurso que también puedo utilizar. Las redes sociales, cada una de ellas con sus limitaciones y sus ventajas, ¿no? Pues intento aprovecharlo todo, porque en definitiva, si lo que se trata es de llevar el mensaje de lo que hacemos, no solamente nosotros en el laboratorio, sino lo que hacen personas relacionadas con nosotros que trabajan en temas similares, hacerlo entender, conseguir que la sociedad lo entienda, esto es estupendo. A mí esto me llena de satisfacción, ¿no? Y por eso agradezco enormemente a la CSIC y a la Fundación BBVA que hayan otorgado este premio y que con él yo creo que dignifican muchísimo el trabajo de la divulgación, que es muy importante. Es parte de mi salario. Yo esto no lo hago además de, sino es dentro de mi trabajo, desde un centro público de investigación. Yo soy un funcionario del Estado, un investigador público. Tengo que retornar a la sociedad, pues, lo que buenamente sé y lo que yo sé un poquito de genética, pues se trata de intentar ayudar a la gente a entender pues todos los hallazgos y descubrimientos y avances que se están produciendo, que a veces son tantos y tan acelerados que hay que tomar un poquito de distancia, ¿no? Y hay que simplificar, sin perder un ápice de rigor, pero simplificar. Cuanto más sabes de un tema, más puedes simplificar, ¿no? Esto es una máxima que aplico. Vamos a ver, no todo el mundo es capaz de hacer todas las cosas, pero para eso están las unidades de cultura científica de los centros. Yo creo que tenemos que colaborar con ellas. Hay personas que están dedicadas a la divulgación, a la comunicación de resultados, y si alguien no tiene un talento especial o unas dotes especiales para trasladar o para comunicar, no pasa nada, pues traslada lo que ha hecho, sus hallazgos, a una persona o personas de la unidad de cultura científica y ellos son los que se encargan. Pero por lo menos todos deberíamos intentarlo, ¿no? Porque además con la reforma de la evaluación de la actividad investigadora en Europa, no solamente ahora a partir de ahora nos van a evaluar por lo que hacemos de incremento de conocimiento, ¿no? Publicaciones y proyectos, que es lo que habitualmente hacíamos, nos van a preguntar ¿qué ha hecho usted para sus pares? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es el legado que deja? ¿Cuántas personas ha formado a su alrededor? Estudiantes de tesis doctoral, postdoctorales, estudiantes de fin de máster, de fin de grado. ¿Cuál es el legado que deja a su alrededor? Y finalmente, ¿qué ha hecho usted para trasladar lo que hace a la sociedad, ¿no? Yo suelo decir que todos deberíamos ser capaces de explicar lo que hacemos a cualquier persona de la sociedad. Si no somos capaces de hacerlo, probablemente nos deberíamos cuestionar lo que estamos haciendo. Tenemos que ser capaces. No me vale el que alguien diga, es que esto es muy complicado. No, perdóname. Es complicado, pero tú debes hacerlo entendible, ¿no? Y cualquier cosa se puede explicar, hasta el bosón de Higgs, si lo hemos entendido, y hasta las fuerzas gravitacionales, pues ¿cómo no vamos a entender avances en genética? Cualquier grupo de amigos, si lo pensamos, siempre hay alguien que cuenta historias y hay otros que escuchan, ¿no? Pues yo soy de los que contaban historias desde siempre, ¿no? Incluso, fíjate, yo empecé mi carrera de biología en el año 81 y con un grupito de amigos que empezamos todos la carrera, nos reuníamos una vez por semana o cada 2 semanas y repasábamos lo que habíamos entendido, las diferentes clases, y yo hacía pues, los resúmenes y, digamos, simplificaba, y con lo cual ya estaba contando, ¿no? Y después yo desde hace muchos años he estado haciendo eventos de divulgación y de comunicación en institutos de educación secundaria, ¿no? Tanto a chicos y chicas de tercero, cuarto de la ESO, primero, segundo de bachillerato. Estos son una escuela perfecta, porque digamos que siempre es el temor, ¿no?, de los adolescentes que están a los móviles, están a no sé cuántas cosas, y a veces los profesores me dicen,
"Jo, o sea, perdónalos si no están atentos a tu charla". Digo, hombre, depende de lo que les cuentes. Si lo que les cuentes les interesa, pues ya verás cómo se van a olvidar del móvil. Y esto lo ves, ¿no? Si les ves las caras, y esto en la pandemia lo perdimos a través de las online, pero cuando estás presencial y estás contando y ves que están ahí con la carita, con la boca abierta, dices, ya los tengo, ¿no? Y eso es fenomenal, ¿no? Esto ha sido mi gran escuela, ¿no? Tanto las escuelas como desde el año 2005, o sea, ahora ya unos cuantos años ya, pues las asociaciones de pacientes, ¿no? Nosotros estamos investigando aquí diferentes enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes, pero lo hacíamos desde la investigación básica, no nos habíamos enfrentado a pacientes con esta enfermedad, ¿no? Y de repente surge un día que me escribe un padre de un niño con albinismo, que es la condición genética poco frecuente que estudiamos, y me dice, ¿usted no vendría aquí a Alicante, me escribía desde Alicante, a contarme a mí, a mi mujer, qué es lo que le pasa a mi hijo? Porque nadie nos cuenta nada. Y ya de paso se lo cuenta a otras familias que tienen hijos como el nuestro, ¿no? Y digo yo, pues estupendo. Pero claro, al mismo momento que dije estupendo, dije, uy, esto yo no lo he hecho nunca. Claro, les voy a hablar de una condición genética, de una enfermedad rara, a personas que conviven con esa enfermedad rara. Yo puedo saber mucho, o creo saber mucho, pero ellos saben infinitamente más que yo, porque ellos conviven 24 horas. Entonces, ahí tienes que adaptar tu mensaje, y desde la honestidad y la humildad, y reconociendo que a pesar de que ellos igual no saben expresarse o no tienen los detalles, siempre van a saber más que tú, ¿no? Y con esta aproximación, pues esto ha sido pues mi carrera de divulgación a partir, ¿no? Empezando compañeros de clase, siguiendo con los estudiantes y siguiendo con los pacientes, y luego a cualquier grupo de gente, a personas mayores, a fundaciones, a chicos, a niños de primaria. Se puede hablar de genética a niños de primaria sin mencionar la palabra genética ni los genes. Yo trabajo con ratones con diferente pigmentación y es como muy intuitivo, ¿no? Dos ratoncitos blancos, pues sus hijos van a ser blancos, dos ratoncitos marrones, sus hijos van a ser marrones, y esto los niños lo entienden enseguida, ¿no? Y con fotografías de colores de pigmentación de ratones, pues puedes divulgar incluso en edades tan tempranas como 8, 9, 10 años. Mira, la ética es esencial. La ética es la que nos dice para qué quiere hacer usted un experimento. Responder al para qué es esencial, porque si no tenemos una buena respuesta, igual es que no deberíamos hacer este experimento. La ética es esa discusión sobre los aspectos morales de la investigación, lo que está bien y lo que está mal. Esto es un acuerdo que la sociedad decide, esto está bien, esto está mal. Y la ética se encarga de trasladar estos valores a nuestras propuestas de investigación. ¿Que usted quiere utilizar animales de experimentación en este proyecto para desarrollar una terapia? Bueno, justifíqueme, arguménteme que no hay otra manera que pueda llegar a estos objetivos, ¿no? Porque si la hay, si existe algún método alternativo que le permite no utilizar animales, la ética nos va a decir, eso es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, usted tiene que tomar muestras de diferentes personas, muestras de sangre, muestras de saliva, muestras de orina. Bueno, pues antes de tomarlas tienes que asumir que tienes que preservar la confidencialidad y la dignidad de las personas que participan. Les tienes que explicar lo que va a pasar con estas muestras. Ellos son los titulares siempre de sus muestras, de sus órganos, de su sangre, de su saliva, y ellos tienen que concederte el llamado consentimiento informado, que es importantísimo, sin el cual no podemos hacer nada. Y ese consentimiento informado pues, es el que delimitará lo que tú puedes hacer. Te voy a investigar tu genoma, pero yo solamente quiero mirar si tienes algún gen de los que están asociados al albinismo. Entonces de repente pues haces la muestra y la persona dice, oye, pues ya que está, ¿por qué no mira si tengo yo sensibilidad a desarrollar cáncer? No lo puedo hacer porque yo solamente te he pedido permiso para una cosa y no te he pedido permiso para la otra. Si quiero investigar otras cosas, tengo que volver a pedirte tu consentimiento informado, ¿no? Por lo tanto, la ética es esencial y es la que determina que no todos los experimentos se pueden hacer.
No me vale que alguien diga, es que yo técnicamente sé hacer este experimento, estupendo, enhorabuena, felicidades, pero no se trata de que me digas si lo sabes o no lo sabes hacer, esto lo doy por supuesto. Se trata de que justifiques, argumentes si ese experimento que vas a hacer va a generar un beneficio a la colectividad. Si los beneficios que se derivan de ese experimento son superiores a los riesgos y problemas que conlleva, entonces vas a poder hacer este experimento. Y si se ajusta a los estándares éticos que la sociedad te pide, pues entonces vas a poder hacer. Si tenemos más riesgos que posibles beneficios y si además alguno de los preceptos éticos, alguna de las legislaciones no la estás cumpliendo a rajatabla, pues entonces no vas a hacer ese experimento. Entonces fíjate que la ética viene después de la ciencia, en el sentido, un experimento puede estar científicamente muy interesante, pero ser éticamente injustificable. Entonces, la mayor parte de convocatorias tienen un aspecto de evaluación de la ciencia y otro aspecto de evaluación de la ética. Y divulgar sobre la ética también es necesario, porque ahí fuera, en la calle, quizá hay personas que piensan que nosotros, los científicos y científicas, podemos hacer lo que queramos. Y no es así. No es así, tenemos unos límites, como cualquier otro colectivo, como los periodistas, como los jueces, los taxistas, los ferreteros. Todo el mundo tiene sus códigos deontológicos que delimitan lo que pueden hacer y dejan fuera lo que no pueden hacer. Esto hay que aprenderlo y hay que divulgarlo. Y hay que trasladar a la sociedad esa confianza de que realmente cuando abordamos un experimento lo hacemos después de haber sido revisado desde muchos puntos de vista y cumpliendo, como decía, estos estándares éticos que nos pide la sociedad. Y es importante divulgar sobre esto también. Pues yo creo que es muy importante, sobre todo cuando les pedimos ayuda para que nos ayuden a conseguir una financiación de un determinado proyecto. Es muy distinto yo si pido un proyecto para estudiar una enfermedad, si voy yo solo, que si voy apoyado por una asociación de personas que tienen esa enfermedad. Entonces, digamos, el impacto es obvio y, digamos, quien va a financiar, en el mejor de los casos, ese proyecto va a percatarse de que hay un interés por parte de un grupo de la sociedad, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que trasladar? Pues vuelvo a la honestidad y a la humildad, en el sentido de que hay que trasladarles exactamente lo que sabemos y lo que no sabemos. Sobre todo, si uno está desarrollando quizá una estrategia terapéutica, la pregunta del millón siempre es, ¿pero esto cuándo va a estar listo? ¿En 2, 3, 4, 5 años? Si no lo sabes, no lo digas, porque rápidamente los años van a pasar y esa persona se va a acordar, te digo, usted me dijo que hace 5 años y ahora todavía no hemos llegado, ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces, lo mejor es ser honesto en el sentido, pues no sabemos, o estamos explorando esta posibilidad, pero todavía nos queda mucho para avanzar. Yo creo que hay que ser muy transparente y lo que yo hago, y entiendo que muchos colegas también lo hacen, es explicar lo que sale y lo que no sale. Porque hay muchos experimentos que no nos salen, o al menos no nos salen como inicialmente habíamos pensado, ¿no? Entonces, trasladar, esto lo vimos con la pandemia, ¿no? Con la pandemia COVID-19, que de repente estábamos casi retransmitiendo en directo un partido, ¿no? Minuto y resultado, ¿no? Entonces nos llamaban los periodistas, oye, la semana pasada me dijiste que estabas haciendo esto, ¿qué tal ha ido? Ah, pues mira, pues ha fallado, hemos tenido que cambiar. Claro, la gente decía, ¿pero cómo? ¿Pero cómo es esto, no? Pues es que el hecho de fallar, el hecho de equivocarse, es parte del método científico, es parte del avance científico. Nos equivocamos y lo que estamos haciendo es cerrando caminos que ya no sabemos que no tenemos que explorar y nos dedicamos a explorar otros. Y no, al final, cuando vas cortando todos los caminos que no son posibles, te queda el uno o dos que realmente tienes que seguir, ¿no? Y explicarlo esto yo creo que tiene un valor y yo creo que la gente en la sociedad, que son los destinatarios de nuestra divulgación, lo aprecia y lo agradece. Agradece que alguien se tome la molestia de explicar lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí en este centro, en el Centro Nacional de Biotecnología, se han desarrollado vacunas contra la COVID-19. Nosotros mismos hemos desarrollado estrategias de diagnóstico genético de enfermedades raras. Pues esto hay que explicarlo y a explicar lo que nos ha costado, lo fácil o difícil que ha sido, qué es lo que hemos conseguido, cuánto tiempo hemos invertido y qué es lo que todavía no hemos resuelto, ¿no? Porque hay cosas que no hemos resuelto.
Pues la receta ideal es saber a quién estás hablando. Es muy importante el destinatario de tu divulgación. Es muy diferente yo dar una charla a público en general, por ejemplo en el Museo de Ciencias Naturales, que ya presupones que hay un cierto interés en la ciencia, a dar una charla como di hace poco en una carpa en medio de una plaza en la cual pues hay una feria del libro donde hay gente de todo tipo y de repente pues vas tú y explicas algo, ¿no? Entonces, o es distinto cuando hablas a los pacientes, o es distinto cuando hablas a los estudiantes, o es distinto cuando hablas a universitarios o a colegas. Hace poco también estuve dando una charla a personas mayores que han hecho un curso universitario de personas mayores, ¿no? Aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, y también es muy distinto dirigirse a ellos, ¿no? Entonces yo creo que la receta es, primero, aligerar. Divulgar quiere decir seleccionar, no lo cuento todo. Si yo empiezo contando los detalles, voy a perder a la gente. Yo tengo que hablar en genérico y cuando sea necesario espolvorearlo con algunos detalles. Pero el mensaje tiene que ser genérico, ¿no? Y el mensaje tiene que ser lo suficientemente sencillo de entender para que todo el mundo lo entienda. Cuidado, respetando la inteligencia de quien te estás hablando. Tú estás hablando a gente que es tan inteligente como tú. Igual tiene otros valores, otros talentos que son distintos al tuyo. No se trata de enseñar, sino que se trata de compartir lo que tú sabes, ¿no? Si a quien te estás dirigiendo nota que tú estás compartiendo conocimiento, que no le estás dando una clase, no estamos dando clase cuando divulgamos. Lo que estamos haciendo es compartir lo que sabemos y lo que no sabemos. Si logras esta conexión, realmente es cuando tienes la receta adecuada. Yo creo que todo lo que se haga en divulgación siempre va a ser poco, con lo cual nos queda mucho trabajo por hacer. Y lo que tenemos que hacer es ir a aquellos reductos de la población o a aquellos horarios que son distintos, ¿no? Divulgar por la tarde, a las 7 de la tarde, en un centro cultural de un barrio determinado, va un cierto tipo de personas que ya están convencidos, ¿no? Como diríamos, estás divulgando believers, ¿no? O sea, estás divulgando a favor de corriente, porque todos los que están ahí están interesados, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué tal aparecer por televisión a las 10, a las 11 de la mañana, cuando hay otro grupo de personas que es distinto, que no se esperan y que están ahí viendo la televisión mientras hacen otras tareas, domésticas o no domésticas o lo que sea? Nos falta llegar a estos otros grupos de la población, nos falta llegar a gente que de por sí no manifiesta interés, ¿no? La Fundación Española de Ciencia y Tecnología, la FECIT, cada 2 años publica esa encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología, una encuesta que está muy bien, y nos dice que espontáneamente el interés en la ciencia es aproximadamente un 12%. Un 12%. Y esto yo me lo leo y digo, hay un 88% que no piensan que la ciencia está entre sus prioridades. Pero cuando le preguntas directamente a la gente, ¿usted le interesa la ciencia?, de una escala de 0 a 5, el valor sale un 3,5, con lo cual parece que cuando se lo preguntas están más interesados que cuando les pillas así desprevenidos y les dices que entre diferentes cosas que sitúen, escojan temas, y ahí la ciencia la escogen muy pocas veces, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que llegar a un grupo de gente que no estamos llegando. Y eso es, digamos, el reto que yo creo que tenemos los divulgadores, ¿no? Por ejemplo, el programa de televisión, ¿dónde y en qué hora se va a proyectar? El programa de radio, se radie cuando se retransmita, pero vamos a intentar garantizar que hay un podcast que la gente se pueda descargar cuando hace deporte, cuando va paseando, cuando va conduciendo, etcétera, ¿no? Vamos a intentar facilitar este acceso, y por supuesto medios clásicos de comunicación, la prensa, la propia radio, los videopodcasts o los audiopodcasts, etcétera. Creo que queda mucho para hacer. Yo creo que cometeríamos un error si consideráramos que ya hemos llegado a nuestro límite de divulgación. Hay mucha gente que todavía, pues a pesar de que supuestamente dice estar interesada en la ciencia, luego le dices, usted está infectada por un virus, se tomaría un antibiótico y te dice que sí. Entonces tienes que decirle, no, es que los antibióticos solamente sirven cuando usted tiene una infección por bacterias.
no por virus, ¿no? Entonces, eso todavía tenemos que insistir mucho más. Primero, una inmensa satisfacción, ¿no? Es un premio muy prestigioso y un premio que, como decía antes, dignifica el trabajo que hacemos. Yo lo que represento a muchos otros divulgadores, tanto desde la ciencia como desde el periodismo, el compañero también premiado, Pere Estupiñán, somos personas que lo hacemos con pasión, creemos en esto, lo hacemos con mucha vehemencia, esto de la divulgación, ¿no? Y creo que también puede ser alentador para otras personas, ¿no? que igual no están desarrollando, explotando pues todas sus capacidades de divulgación, porque todo es empezar y todo es aprender. Me refiero, de la misma manera que te decía que es importante trasladar lo que hacemos y explicarlo, también es importante aprender pues cuáles son las claves de la comunicación, ¿no? Cómo modular la voz, cómo utilizar las pausas, cómo seleccionar aquello que quieres resaltar y cómo pasar de puntillas por aquello que no es tan relevante, pues cómo hacer más agradable. Hay una cosa que tenemos que entender desde tiempo inmemorial, desde nuestros antepasados en una noche sentados alrededor del fuego, el que alguien empezara a contar una historia y los demás escucharan, esto siempre ha sido parte de la evolución humana y no hemos cambiado mucho. Sigue encantándonos. ¿Por qué nos encantan los chistes? ¿Por qué nos encantan los monólogos? Porque son pequeñas historias, ¿no? Porque son pequeñas historias en las cuales tienes tú la satisfacción de que he entendido lo que me querían contar, ¿no? No hay nada más bonito que cuando estás explicando algo a la gente y notas ese brillo en los ojos de quien te está escuchando que dices, lo está entendiendo. He conseguido explicarle algo muy difícil o aparentemente muy complicado y se lo he hecho entendible, ¿no? Es una satisfacción tanto para el que imparte la divulgación como para quien la recibe. El notar que esa persona está entendiendo lo que tú estás transmitiendo, no puede haber nada mejor.